Benvingudes a un nou capítol de Filosofia d'Estar per Casa. Avui continuem amb les entrevistes i tenim una convidada. Quina convidada? Avui entrevistarem a Lourdes Cardenal. La Lourdes posseix un màster d'investigació en Arts i Humanitats. Té la DEA en Lògica i Filosofia de la Ciència. Actualment és professora de Filosofia a la Junta d'Extremadura, concretament a l'IES El Broncese de Càceres. Des del 2018 també és la presidenta de l'Associació de Filosofia per a Nens d'Extremadura i des de fa anys que completa la seva pàgina personal, lourdescardenal.com, amb tot de recursos excel·lents per al professorat de filosofia. La Lourdes ha confeccionat moltes activitats de gamificació i que busquen la reflexió i avui l'hem convidada perquè ens en parli. Moltes gràcies, Lourdes, per ser aquí. Muchas gracias. Gràcies a ti per invitar-me. Doncs mira, si et sembla, començarem amb la primera pregunta. És una pregunta molt bàsica, però pensem que pot ser interessant per comprendre què entens tu per filosofia. Què és per tu? ¿Qué es para tú la filosofía, Lourdes? Bueno, pues la filosofía para mí es una manera de vivir, o mejor dicho, una manera de mirar el mundo y la vida. Es una manera de enfrentarse y no solo de enfrentarse, sino también de disfrutar lo que nos rodea, porque nos permite comprenderlo mejor, nos permite ver las caras ocultas que tienen las cosas, sus posibles significados alternativos, no solo el que nos venden o nos quieren hacer ver como el normal. Y bueno, una manera de entender mejor los problemas a los demás y a uno mismo. Déu-n'hi-do la filosofia, fa moltes coses. Com hi arribes a la filosofia? I com a professora també m'interessaria saber com acabes ensenyant filosofia. Pues yo no estoy segura de que llegase yo a la filosofía. A veces pienso que fue la filosofía la que llegó a mí. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve la suerte de que en mi infancia y en mi adolescencia mis padres pues tenían un montón de libros en casa y siempre me dijeron, Lourditas, lo que tú quieras lo coges y lo lees. Entonces pues yo iba por la biblioteca de mis padres mirando los títulos y de vez en cuando alguno me llamaba. Y fue el caso, por ejemplo, de El tercer ojo de Longchamp Rampa o El lobo estepario de Hermann Hesse. Eso hizo que con 12 años, leyendo yo esos libritos, ya dijera, creo que por aquí es por donde voy a tirar. No, a día de hoy, yo digo, esos libros no son filosofía, claro, pero con 12 años te están dando otra visión de la vida, lo que decíamos antes de qué es la filosofía. Y eso me hizo, sin duda alguna, ya encaminarme y tener claro que lo mío era la filosofía. Fue ella la que me conquistó a mí. Y bueno, a la enseñanza, pues la enseñanza también estuvo casi desde el principio, porque yo recuerdo que fui a un colegio de monjas en el que la profesora que tenía, que era una monjita, ni le importaba la filosofía ni era especialista en ella. Que me perdone ella a día de hoy, pero es la verdad, como a ella no le interesaba dar clases, muchas veces me decía, Lourdes, ¿quieres dar tú la clase y hablar hoy? Ah, estupendo. Y Lourdes se ponía ahí tan feliz a hablar de lo que tocara. Con 17, 16 años. En lo que a día de hoy sería primero y segundo de bachillerato. Luego, pues nada, vi que me gustaba y desde entonces, pues durante toda la carrera, pues seguí dando clases particulares, etcétera. Hasta que al terminar la carrera, un tiempo después, entré en la enseñanza, primero en la concertada y luego ya en la pública. I feliç com una perdiz. Sí. No, curiós, no? Al final, aquesta monja va posar-te allà, va centrar l'ensenyament en l'alumne, no? Va deixar que l'alumne fos professor. Molt bé. I ara et faig una pregunta que a vegades als profes de filosofia no ens agrada, que és per què serveix la filosofia, Lourdes? Hi ha alguna utilitat en la filosofia? Yo más bien diría, ¿para qué no sirve la filosofía? Aunque se considere que la filosofía no es extremadamente útil porque no produce vacunas, no produce nuevas ingenierías, ¿verdad?, que nos hagan llegar a nuevos planetas, pero sin embargo es al final lo más útil en el día a día. Constantemente, desde que salimos de casa, estamos tomando decisiones, estamos enfrentándonos a situaciones y para eso se necesita la filosofía, para aprender a pensar de manera ordenada, organizada, ver alternativas, resolver problemas. Todo eso es un pensamiento lógico, que quizás no se necesite conocer las teorías de Platón y de Aristóteles para
para poder decidir qué quieres estudiar en el futuro o de los chicos que te gustan, qué hacer cuando te gustan varios chicos, por ejemplo, ¿no? Pero aunque no necesites a Platón y Aristóteles, sí necesitas saber pensar. Y sí necesitas saber pensar también con pensamiento cuidadoso y ético. Y eso forma parte también de la filosofía. O sea que la pregunta no es para qué, sino para qué no. Sí, no, Si no, en todo, incluso cuando molt... hablamos de la ingeniería, de la vacuna, de todo, se necesita una cierta visión filosófica. I ara que estem parlant de que ja hem entrat més en matèria, en la filosofia, i que, de fet, una mica ens estaves explicant, no?, que filosofia és aquesta reflexió també filosòfica, no? Et volia preguntar si és el mateix, si són la mateixa cosa, fer classes de filosofia que filosofar. Uf, esta pregunta es complicada, És més Alex, punyetera, porque Sí. sí, porque, bueno, para empezar te voy a decir que yo creo que no, y por un motivo básico, porque filosofar es lo que hacemos cualquier persona que quiera pensar de manera profunda, de manera organizada, analítica, sobre cualquier tema. Lo hacemos, bueno, filosofamos, pero cuando tú das clase de filosofía no se trata de que nosotros filosofemos, sino de que nosotros enseñemos a filosofar. Esa es la gran diferencia, o al menos creo que así debería de ser. En ese sentido, dar clase de filosofía no es filosofar, es enseñar a filosofar. O debería de ser eso, porque lamentablemente muchas veces no lo es. Nos centramos más en enseñar los pensamientos de los que han pensado muy bien que en enseñar a nuestros alumnos cómo pueden ellos, no de manera solo individual, sino comunitaria, pensar. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, y otra cosa sería ya qué es dar clases de filosofía. També. Hay muchas maneras de dar clases de filosofía. ¿Cuál es la mejor? Yo, desde luego, no soy la persona que puede juzgar eso. Yo te puedo decir cómo creo yo que se deben dar las clases de filosofía, pero no soy yo quien debe juzgar el trabajo de los demás. Clar, no, és clar. Sí, sobre aquest tema penso que després a l'entrevista t'aniré preguntant perquè m'interessen alguns dels projectes que has elaborat i penso que amb aquests projectes entendrem una mica també com tu fas classe de filosofia. Si et sembla, després podem reprendre una mica aquesta part. I llavors, ens parlaves una mica de comunitat també, no? De pensar en comunitat. En comunitat se m'acut preguntar-te sobre jugar, el fet de jugar, no? Et volia preguntar si a tu t'agrada... Bé, m'ha semblat que tens jocs a darrere, no? Que tens aquí uns quants jocs. Sí, i tant, sí, unos poquitos, sí. I volia preguntar si t'agrada jugar i si creus una mica en aquesta idea de Johan Huizinga que som homo ludens, no? Crec que té molta importància el joc en la manera que tu conceps l'aprenentatge, Lourdes. A veure si ens en pots parlar una mica. Pues si me gusta jugar, me encanta jugar. Para mí la vida es juego y el pensamiento es juego. Es decir, tú piensas en los primeros juegos que hacen los niños, que es coger figuritas y meterlos en agujeritos y eso es organizar y es jugar. Tú piensas en los puzzles que utilizan los niños cuando tienen 3, 4 añitos y eso también es construir, es organizar lo que tienes delante, es crear una imagen y eso es jugar. En ese sentido, me encanta jugar y creo que jugar forma parte de la naturaleza humana desde que somos pequeños. Nos ayuda a construir el mundo y nos ayuda, como decía Huizinga, a aprender a colaborar y aprender a competir, que aunque parezcan que son contradictorios, en realidad se puede encontrar el equilibrio entre ambos. Sí, claro que somos homo ludens y por supuesto que el juego forma parte fundamental del aprendizaje. Los niños desde que nacen aprenden jugando. Ya decíamos que reconstruyen el mundo en sus mentes gracias al juego. Asimilan conductas de los adultos gracias al juego. Pero ese juego no tiene por qué terminar en la infancia. Lamentablemente la escuela, como decía Dewey, se convierte en todo lo contrario a lo que debería ser el proceso de educación y de aprendizaje. Porque nos pone tantos límites y nos pone tantos currículum y nos pone tantas fronteras a nuestra mente que impide que sigamos con ese proceso natural, que de manera natural nos lleva a amar el conocimiento.
a amar la sabiduría. Los niños, cuando son pequeños, están deseosos de aprender, tienen curiosidad por todo. Y a medida que crecen, les matamos esa curiosidad. Entonces, ese amor que tienen desde pequeñitos por conocer el mundo, por preguntar por qué, eso es amor a la sabiduría, es filosofía. Es ese instinto que tenemos todos por conocer y amar la sabiduría. ¿Y por qué el juego puede ayudar a seguir aprendiendo en edades más adultas, como en los adolescentes? Bueno, no es porque a mí me guste el juego, que también, es porque ciertamente me convencen las teorías de Vygotsky, cuando nos habla de que el juego es fundamental para meternos en esa zona de desarrollo próximo, en la que el niño saca el 200% de su potencial y en la que el facilitador o el docente puede estar observando y ayudar para tirar de ahí y sacar todo lo que ese niño puede en ese momento mejorar. Y es que el juego, bueno, podríamos aquí hablar horas y horas acerca de lo bueno que tiene el juego, ¿verdad? El juego permite trabajar el pensamiento cuidadoso, porque nos ayuda a comprender que asumir reglas voluntariamente es positivo y que hacer trampas nos excluye de la partida de la sociedad. Nos ayuda a escuchar a los demás, a seguir turnos de palabra, etc. O turnos del turno que te toque jugar para lo que sea. Nos ayuda a trabajar el pensamiento creativo también, porque si tú ves ahí esa cantidad de juegos que hay, cada uno tiene unas imágenes distintas, está ambientado en una temática diferente, y todo eso es alimento para la creatividad. De tal modo que los niños, cuanto más juegan, más inventiva tienen también. Y por supuesto, nos aprenden a organizar el pensamiento, a crear estrategias, a analizar, a observar 20.000 destrezas que son necesarias luego para el pensamiento filosófico. Por no entrar en la relación directa que tiene con la filosofía y cómo ayuda a comprender los conceptos abstractos filosóficos, que eso ya és otro cantar, que també és important. Dona per una tesi doctoral, no? Una mica la veritat que sí. Tot això. Mira, jo el que, agafant el tema del joc, que a mi em sembla molt interessant, volia portar-lo una mica més al terreny educatiu i volia preguntar-te, tu que has treballat la gamificació, en primer lloc, si ens podries aclarir una mica més en què consisteix, què és la gamificació, i si em podries explicar una mica una de les teves propostes de gamificació més interessant, que són les aventures de Filoland. I em sembla que pot ser molt bona cosa perquè de moment hem parlat del joc molt teòricament, no? Però això ja són projectes concrets, ¿no? D'alguna manera. Sí. Pues, bueno, la gamificación es distinta al aprendizaje basado en juegos, que es lo que tenemos ahí detrás. Sí. Mientras que el aprendizaje basado en juegos busca trabajar un contenido concreto o una destreza o unos contenidos y unas destrezas concretas en el aula y tú llevas un juego y lo utilizas en una sesión de clase y luego se acabó. Tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana, explicando de manera academicista, poniendo vídeos, haciendo lo que quieras. Es como un paréntesis, ¿verdad? Mientras que la gamificación es distinto. La gamificación significa convertir la clase en un juego. No llevar un juego a la clase, sino convertir la clase en un juego. Es decir, tú creas una narrativa y, por lo tanto, esa narrativa tiene que intentar enmarcar cuanto mayor número de clases, mejor, a poder ser un curso académico. Por ejemplo, las aventuras de Filoland, la narrativa es que los alumnos son héroes de la tierra de Filoland, la tierra de la sabiduría. Pero claro, son héroes que aspiran a ser miembros del Consejo de Sabios de Filoland. Entonces van a tener una serie de entrenamientos y una serie de aventuras para ir cada vez ganando más puntos de sabiduría, de poder, de velocidad, y con esos puntos ir pues, mejorando sus destrezas. Entonces lo que hacemos es que las clases las presentamos pues, de una manera narrada. Lo hacemos todo, yo por ejemplo no soy Lourdes, soy la Esfinge. Y además ellos cuando presentan una misión no dicen Lourdes, no, dicen tal como la Esfinge nos ha planteado, ya ellos se meten totalmente en la dinámica. En el rol, ¿no? En el rol, exacto. Y bueno, cada uno de los aventureros, de los alumnos, elige quién quiere ser, si un mago, un guerrero, un curandero, y van subiendo de nivel. Y básicamente es eso. ¿Para qué sirve? Pues para presentar las actividades que pueden resultar aburridas de una manera más interesante
y para motivar al alumnado día a día, a través de lo que a mí no es que me apasione, que es el conductismo, las recompensas positivas, ¿verdad? Los refuerzos positivos a través de estrellitas y subidas de nivel, pero bueno, aunque tomamos ese elemento de las teorías conductistas, luego es verdad que trabajamos todo en equipo, a través del aprender haciendo, de Dewey, muy también metido en Vygotsky, filosofía para niños y aprendizaje basado en juegos. Entonces no es solo una narración y unos puntos, sino que eso forma parte, un elemento más de toda esa unión de metodologías activas que busca que el alumno construya su propio aprendizaje. Y eso son las aventuras de Filoland. Son 10 aventuras, 10 unidades didácticas que tienen una continuidad y en la que se va viendo la evolución de los personajes y que se plantean en clase, ellos van leyendo la novela, que no es una novela, pero es como un teatrillo en el que los propios personajes van hablando y se les plantean retos. Ahora que acabamos de terminar, por ejemplo, el juicio de los héroes. En vez de pedir la clásica comparación entre racionalismo y empirismo, en primero de bachillerato, lo que se ha planteado era pues que habían sido llamados todos ellos para resolver un problema terrible. Y es que los ciudadanos de Filoland se habían dividido en dos secciones. Los defensores del racionalismo de Descartes y los defensores del empirismo de Hume. Wow. Y el problema era que como no conseguían llegar a ningún consenso, ni lo habían intentado, lógicamente, directamente estaban enzarzándose, incluso con violencia entre ellos. Bueno, total, que paseabas por Filoland y lo que veías era gente peleándose en los mercados, en las tabernas, en cuanto se tomaban una copita, etc. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Cuál era su misión? Bueno, intentar realmente ver si podía de alguna manera haber alguna síntesis, algún punto de encuentro entre el racionalismo y el empirismo, crear ellos su propia propuesta en caso de que no lo hubiera, o simplemente hacer un juicio en el que comparasen una y otra corriente y decidieran cuál era la ganadora, para intentar que volviera la paz a Filoland. Y bueno, uno de los equipos ha creado el trapismo ilustrado. Ostras, vaya. Y fantástico, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Han cogido elementos de uno, elementos de otro, han argumentado, han planteado sus tesis, etcètera. Todo, fantàstico. Sí, sí, no. A mi em sembla una mica kantià, no?, hi ha aquesta fusió, però si posem el trap encara millor. Jo et volia preguntar, amb les aventures de Filoland, si algun professor ens estés escoltant, és un recurs que es pot trobar fàcilment a la xarxa per deixar, per exemple, l'enllaç? ¿Se encuentra? Sí. ¿Es un recurso que qué? Sí, és un recurs que es troba per internet? És fàcil trobar-lo? Sí? Va. Ho dic perquè el que podem fer, per si hi ha hagut algú que estigui interessat, al final deixar la descripció del vídeo aquesta informació, per si algú vulgui treballar racionalisme, empirisme i el trap il·lustrat, que digui, mira, puc trobar-lo fàcilment. Perfecte, doncs això, anirem deixant aquests enllaços. Si hi ha algun recurs més que vagi sortint, els podem anar deixant. Bueno, por supuesto, ya sabes, el proceso de evaluación no ha sido por parte del docente únicamente. La rúbrica de evaluación la tenían todos los equipos y todos han ido viendo cómo de fuertes eran los argumentos que planteaban sus compañeros, cómo de bien habían comprendido ambas teorías. Y al final se ha hecho un proceso público de diálogo en el que hemos decidido quiénes eran los ganadores, que al final ha habido empate. Los ganadores han llevado una insignia especial, poción de transformación, que les permite elegir dónde será la próxima clase. Esto requiere, por parte del profesor, una cierta flexibilidad, porque al final, por ejemplo, en mi caso, en el diálogo con la esfinge, y viendo entre los dos equipos ganadores qué opciones había, pues hemos decidido que mañana nos vamos todos a desayunar a la cafetería, chocolate con churros, que les invito yo. Aquesta ha sigut la recompensa, no? El premi ha sigut... Claro, si quieres hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Y a lo mejor te tienes que gastar algo de dinero, pero bueno. Si pagar xocolata amb xurros ajuda que entenguin el racionalisme, l'empirisme, que millorin els seus arguments, jo penso que tots els professors firmem ara mateix, tant de bo amb una xocolata i uns xurros, perfecte.
Mira, canvio una mica de tema, canvio de tema, connecto temes, no? A la presentació hem dit que ets la presidenta de l'Associació de Filosofia per a Nens d'Extremadura i m'agradaria saber si veus una mica de connexió entre gamificar o treballar basant-nos en jocs amb el que vindria a ser la filosofia per a nens. Es poden relacionar aquestes dues àrees? Se pueden relacionar. A ver, el problema es que la gamificación es muy amplia. Un profe puede gamificar de muchas maneras, pero yo creo que la manera que tengo yo de entender la gamificación es uniéndola al trabajo cooperativo. Son equipos de aventureros y cada uno de esos equipos funciona como una comunidad de investigación. Ah, sí. Entonces, para mí, lógicamente, están muy conectados. Y las bases que justifican ambas metodologías, a mi parecer, son las mismas. Dewey, Vygotsky, como ya comentábamos antes, ¿verdad? En ese sentido, contradictorias no son para nada y son fácilmente, se pueden unir fácilmente. De hecho, bueno, yo dentro de la gamificación muchas veces hago sesiones de filosofía para niños. Mañana, el chocolate con churros no es solo chocolate con churros, es una sesión de filosofía para niños con chocolate con churros. Ostres, molt bé, no? Doble gust, no? Molt bé, molt bé. També et volia preguntar, a mi un tema que m'interessa molt, que és el tema de la metacognició. Aleshores, fa uns mesos vam gravar un vídeo en què parlàvem de l'estoïcisme i bàsicament hi dèiem que els estoics ja feien metacognició, no? Perquè Sèneca tenia un diari, Marc Aureli tenia les meditacions, d'alguna manera doncs, feien com processos de metacognició. Sèneca més clarament, no? Que deia què m'ha anat bé el dia, què he fet bé, què he fet malament, què puc millorar. I ostres, que un procés així es fes ja de fa tant temps i ara sembla una revolució educativa, em sembla molt interessant. No? I m'agradaria que tu ens en parlessis una mica. Què entens tu per metacognició? I penso que has desenvolupat alguna proposta també de metacognició, per si ens la podries... no sé... Poquita cosa. Sí, segur que serà interessant el que ens expliquis. Pues... Fíjate, la metacognición también está relacionada con la filosofía para niños y con toda la propuesta de Vygotsky, según la cual la matriz del pensamiento es el lenguaje y es el diálogo. Pero después de ese proceso de construir juntos, vamos a llamarlo de manera externa, ¿verdad?, en comunidad, eso no es, ahí no termina el proceso. El proceso requiere luego de una segunda parte de interiorización, en la que yo reúno todo lo que han dicho mis compañeros, todo lo que me han aportado mis compañeros, y soy capaz de sintetizarlo junto con mis propios conocimientos y con humildad, sabiendo que quizás yo he aportado muy poco, y lo traslado a un diario. En ese momento es cuando se fijan y se asimilan y se comprenden y se interiorizan de verdad todo eso que se ha construido en comunidad. Entonces, bueno, yo hace 10 años, cuando empecé en la docencia quiero decir pagada, no en la que hacía porque me daba a mí la gana, ¿no? Yo desde el principio llevé juegos al aula y desde el principio empecé a innovar. Y yo me daba cuenta de que a los niños aprendían, de que les encantaba, pero que faltaba algo. Entonces, un compañero mío me dijo, Lourdes, ¿y por qué no les dices que después de hacer todo eso, para que ellos tomen conciencia de lo importante que es y que no es solamente un juego y ahí se queda, ¿por qué no les dicen luego que piensen acerca de qué han aprendido? Así me lo dijo un día. Y tal y como, le estuve dando vueltas y bueno, hice algo que muchos profesores hacemos ya, el diario de metacognición, en el cual los alumnos pues van simplemente todos los días reflexionando acerca de qué hemos hecho, qué contenidos han aprendido, cómo los han aprendido, qué destrezas han mejorado, etc. Al principio, la primera vez que lo hice, me di cuenta de que lo que salían eran auténticas patatas, de que los niños no sabían reflexionar acerca de su propio aprendizaje. Y para eso, lo que hice fue pues una especie de escalera de metacognición que yo le entregué a los alumnos y que les permitía a ellos, al menos al principio, guiar de manera ordenada su propia reflexión acerca de lo aprendido. De tal modo que ellos en su diario pegaban la escalera y les valía a ellos pues, un poco de chuleta acerca de qué podían hablar. Luego ya con el paso del tiempo se iban liberando, iban haciéndose autónomos e independientes de la escalera, pero al principio viene muy bien.
Y bueno, por ejemplo, con los juegos, pues también he ido creando fichas de metacognición concretas para reflexionar sobre los juegos. De tal modo bueno, pues después de un juego, a lo mejor en valores éticos, pues no haces un diario de metacognición, porque tienes una hora a la semana y entonces lo que les pides es pues simplemente una breve reflexión sobre lo que se ha hecho, etc. Y cuando llevas un juego al aula, con estas fichas de metacognición, lo que haces es profundizar en el significado y el sentido de ese juego. Y luego, una de dos, o hacemos una sesión de filosofía para niños después del juego y terminamos con la ficha de metacognición, o al revés. Primero usamos la ficha de metacognición y luego, una vez que hemos pensado de manera individual, hacemos la sesión de filosofía para niños con el juego como disparador del pensar. Entonces, bueno, realmente hay varias propuestas. El diario, la escalera, las fichas de metacognición, algunos diarios de aprendizaje que hicimos en la asociación específicos para filosofía para niños, que están colgados en la página web de la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura, y que, bueno, pues, pero es fundamental, porque como decimos, no se trata solo de hacer, sino de luego reflexionar sobre lo hecho. Sí, sí, i estic molt d'acord. Et volia preguntar, amb els diaris de metacognició, les preguntes sempre estan molt pautades o es deixen en algun moment llibertat perquè, per exemple, no, sense fer cap pregunta, fer un buidatge a ells, que ells diguin què han après o se'ls dona sempre moltes pautes amb les preguntes? Són iguals les preguntes sempre, cada setmana? No. Bueno, en el diario de metacognición de clase normal, Sí. Ahí es simplemente un diario y ahí ellos hacen libremente lo que quieren. Espérate, que te enseño alguno que tengo por aquí. Si lo encuentro, porque esto es una osadía. De tantas cosas que tengo por aquí, tampoco quiero yo... Sí, entre llibres i jocs estàs ben plena, estàs ben servida, sí, sí. Ah, mira, aquí tengo uno. Ellos pueden usar toda la creatividad que quieran para crear su diario. Entonces, bueno, pues una línea del tiempo, una presentación que hicieron, Time's Up. Ellos además van cogiendo imágenes de mi página web. La teoría de la Gestalt. Esto es... ¿Ves? Esto es una maravilla. Sí, això sembla ja un informe, un treball ja ben elaborat. Sí, sí, empirismo... Ostras. Es, bueno, sobre las sesiones de filosofía para niños, también iban haciendo... Sí, sí, metafísica, filosofia per a nens, ostres, sí, molt bé. Ostres. Entonces, bueno, a ellos se les dice que esto es un momento de intimidad, el rellenar, el hacer, el preparar el diario, en el que no es una obligación que todos los días te tengas que poner. No, tú puedes simplemente una vez a la semana, una vez cada 15 días, disfrutar del acto de crear, de ser creativo, y a la vez unir esa creatividad con la reflexión. Entonces, bueno, hay algunos alumnos que hacen maravillas y otros, no todos, claro, hay otros que ya está, lo hacen y listo. Sí, sí. Perfecte. A veure, ara entrem en un altre tema, que és una mica el tema de la filosofia moral. Ara que estem gravant aquesta entrevista, fa algunes setmanes que es va prendre una decisió que pels profes de filosofia no ha sigut una decisió política gaire bona, gaire aplaudida, que va ser la de suprimir l'ètica a quart de secundària, a quart d'ESO. Llavors, abans de preguntar-te per la teva opinió sobre la decisió, m'agradaria, però, que ens parlessis una mica de les teves propostes de filosofia moral, perquè penso que tens algunes propostes que treballen la resolució de problemes morals. Si ens en pots parlar una mica i després ja discutirem a veure sobre què han fet els polítics, no? Però primer potser lo bo i després anem a lo dolent, no? Primero lo bueno y luego lo malo, ¿no? Bueno, pues en el tema de resolución de problemas morales realmente es un trabajo que está en proceso. Y he tenido yo la suerte de que Félix García Morillón contactó conmigo y me invitó a formar parte de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, el grupo NIAIA, que trabaja específicamente en la resolución de problemas morales.
Entonces, bueno, pues ahí andamos trabajando, preparando una wiki que intenta ayudar a los profesores a saber cómo resolver problemas morales, qué son pues los sesgos, las falacias, las virtudes argumentativas, qué es dar buenas razones, etcétera. Esto es una serie de artículos que vamos escribiendo, redactando de manera colaborativa y que intentan pues ser un recurso para los docentes. No solo de filosofía, sino para cualquier docente bueno, por ejemplo, que vaya a impartir valores éticos y a lo mejor no sea de la especialidad de filosofía. Pero además de esa parte, bueno, pues estamos ahora trabajando un curso que queremos lanzar probablemente para el primer trimestre del próximo curso académico. Intentaremos sacar un curso que esté abierto a todo el profesorado que lo desee, precisamente para trabajar de manera práctica la resolución de problemas y de dilemas morales. Y bueno, además, pues claro, como resultado un poco de todo este trabajo, pues hay una serie de materiales que no son solo míos, que son de todo el equipo. De hecho, yo soy la última en haber llegado, soy la que menos ha hecho ahí, pero una serie de rúbricas, un banco de dilemas, etcétera, que bueno, pues que yo estoy aprovechando también, ¿verdad? Los voy a mi manera adaptando también para mis alumnos y todo esto se ve reflejado en las aventuras de Filoland o en las distintas actividades de aula que planteo y que presento en mi blog. Entonces, bueno, es todavía un tema abierto y en construcción. Se están incluso haciendo investigaciones acerca del progreso moral en los adolescentes, etcétera. O sea que tiene varias vías, varias ramas de trabajo. Y bueno, ahí estamos. És un campo todavía por recorrer i descobrir. Sí, no, però molt interessant, eh? A mi em sembla... Jo almenys les vegades que els hi he presentat dilemes morals a classe els he tingut molt atents, amb moltes ganes de fer classe, no? Per tant, em sembla molt interessant. Pel que entenc, alguns estan en construcció, però bueno, suposo que quan estiguin acabats, quan ja estiguin disponibles, els podrem enllaçar també, no? Podrem posar algun enllaç o així, seran recursos disponibles després online. Ya se puede acceder a muchos de ellos. Val, en la página Niaya, ponen Niaya y ahí ya hay una pestaña que es la wiki Haz lo que debas. Y ahí todos los artículos que vamos preparando los vamos subiendo ya hay muchas cosas publicadas. Perfecte, doncs ho deixarem també a la descripció aquí sota del vídeo i així doncs, si algun professor té interès en plantejar doncs, aquests problemes morals o aquestes definicions, no? Que dèiem que també hi ha definicions molt interessants a la wiki, doncs que els puguin anar a consultar. I ara... Bueno, además, Alex, perdona que... No, sí, digues. Lo interesante de la wiki es que no solo tiene los artículos, es que también, por ejemplo, si hay un artículo sobre buenas razones, ¿qué es dar buenas razones, verdad? Para elegir un valor en lugar de otro, o optar por un criterio, para elegir en lugar de otro, etcétera. No solamente tienes la parte teórica, sino que hay una parte de actividades que vamos creando un banco de actividades preparadas para poder llevar al aula, para poder trabajar con los alumnos y que ellos aprendan a dar buenas razones. Perfecte. Aquesta part de l'activitat no m'havia quedat tan clara. Perfecte, tenim definició més activitat. Fantàstic. I ara la pregunta que ja havíem començat, que ja havíem anticipat, aquesta decisió política de suprimir l'ètica a quart d'ESO. Jo no sé si a Extremadura, per exemple, a Catalunya no ens ha afectat gaire perquè l'assignatura d'ètica a la secundària no existeix. Nosaltres no la tenim, per exemple. Aleshores, lamentem molt una pèrdua, no? Perquè perdre l'ètica és trist, una assignatura que podria ser tan interessant i que els professors de filosofia donaríem amb tant gust, sempre és una pèrdua, no? Però com s'ha viscut des de més la teva perspectiva, des del professorat d'Extremadura? A ver, nosotros tampoco la tenemos ahora mismo. En cuarto de la ESO, por ejemplo, lo que tenemos es una asignatura optativa que es filosofía. Sí, com nosaltres a Catalunya, sí. Claro, pero ¿cuál es el problema de esto? Y en ese sentido me parece muy mal la decisión de no ponerla. En nuestro caso en Extremadura no era suprimirla, era ponerla, lo que se pedía. A mí me parece mal porque no todos los alumnos estudian bachillerato, para nada.
hay muchos que terminan la secundaria y o dejan de estudiar o se van a un módulo, a una FP. No todos hacen bachillerato. El que termina secundaria y no ha cursado absolutamente nada de ética o de filosofía, esa persona no ha tenido ninguna asignatura específica que le enseñe a razonar, que le enseñe a decidir. Porque la ética, no hay que equivocarse, no es moral, no es adoctrinar acerca de lo que es bueno y lo que es malo, sino preparar a los alumnos para que ellos puedan ser capaces de autónomamente decidir qué consideran que es bueno y malo, no solo para ellos, sino para la sociedad. Entonces, en una sociedad tan individualista como la que tenemos, en la que cada uno lucha por lo suyo y se acabó, creo que más que nunca es importante que haya alguna asignatura que haga pensar a los alumnos que existen metas comunes. Ya nadie lucha por objetivos comunes en España. Ni en España, ni en el mundo, ni en ningún lugar. Hemos tenido una pandemia a nivel mundial, la tenemos, no es que la hayamos tenido, la tenemos, y no hemos sido capaces de unirnos los países para luchar contra ella. Entonces, ¿dónde se queda la identidad del ser humano? El sentirnos todos parte de un proyecto. Y claro, mientras no se reflexione acerca de lo que nos diferencia respecto a otros animales, que es precisamente nuestra capacidad para elegir libremente cómo queremos vivir y qué queremos ser, mientras no tengamos una asignatura que nos haga indagar acerca de eso, difícilmente vamos a poder ser capaces de mirar más allá de mi futuro personal y se acabó. Y además que, bueno, a los niños de manera individual tampoco les viene mal la ética, porque tienen que ser capaces de ver hasta dónde pueden ceder ante un jefe tirano, por ejemplo. Y qué es lo que no está permitiéndole, lo que no está respetando ya su dignidad o la dignidad de las personas que tienen cerca y a las que quieren. Todas esas cuestiones, si no se explican, si no se dialogan, si no se trabajan, vamos a estar ciegos ante ellas. Porque tú sabes bien que de lo que no se habla no existe. Si no hablamos de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de nuestra libertad, poco a poco vamos perdiendo la conciencia de que eso nos caracteriza y de que somos dueños de nuestra vida y de nuestro destino, no entendido de manera individual, sinó colectiva. Perfecte. Doncs moltes gràcies per aquest al·legat, no, a l'ètica. Ara passo un tema més de recursos. Hem parlat de gamificació, hem parlat de fins i tot aquests projectes més de filosofia moral, aquesta wiki. Hi ha alguna eina, alguna herramienta que recomanaries per ensenyar filosofia? Alguna cosa que potser, no sé, o no és tan comú, o algun truc, alguna cosa que tu puguis recomanar? A part d'una mica el que ja hem parlat, no? Que diguis, ostres, doncs penso que seria interessant això, alguna proposta, a veure si... Bueno, recursos... En Internet hay muchísimos. Por ejemplo, antes de empezar, estábamos hablando de la vida y sus misterios y salió el nombre de Ellen Dutty. Wonder Ponder es una maravilla para comenzar a trabajar la filosofía para niños y sobre todo para trabajarla con los más pequeñines, que la fuerza visual que tienen sus tarjetas, bueno, pues es una buena manera de comenzar. Por supuesto, todos los materiales del grupo IREF, de allí de Cataluña, son excelentes y maravillosos, yo los uso mucho. Y aunque sean muy clásicos, pero no dejan de ser potentes, todas las novelas de Matthew Lipman y Anne Sharp de Ediciones La Torre son también brutales. O sea, a nivel de filosofía para niños, de aprender a pensar, de aprender a organizar el pensamiento, yo recomiendo filosofía para niños. Respecto a otros recursos para el aula, que no son excluyentes con filosofía para niños, por supuesto, porque se puede incluir. Bueno, aquí recomiendo que cada profe haga aquello con lo que se siente cómodo. Yo creo que un profesor serio, al que no, pues a lo mejor no va a sentirse bien llevando un juego al aula, porque lógicamente los niños van a estar muy motivados y puede que se incremente un poquito el nivel de ruido. Entonces, bueno, a lo mejor un profe que sea muy serio lleva el juego, se incrementa el ruido y dice, ¿qué locura es esta? No. Entonces, pues a lo mejor si te gusta el cine, tira del cine. Si te gusta la música, tira de la música.
Si te gusta la antropología, de la antropología. Lo importante es conseguir transmitir a los niños que aprender es maravilloso y es apasionante. Y la mejor manera de transmitirlo es que ellos te vean apasionado. Y la única manera de que tú estés apasionado en tus clases es hacerlas utilizando recursos que a ti te apasionan. De esa manera conseguimos despertar el interés en los chicos. Y una vez que el profesor también ha conseguido estar apasionado en todas y cada una de sus clases y estar hipermotivado él, seguro que pierde el miedo a llevar juegos o a gamificar y a ir adentrándose un poquito más en el aprendizaje activo, el cual para mí es la base de la filosofía, porque filosofía no es memorizar. Solamente se puede aprender a pensar pensando. Y solamente se puede aprender a clasificar, a categorizar, a comparar, haciéndolo. Jo això lo tengo claro. Perfecte. Jo no ho has volgut dir tu, però ho dic jo. Jo hi ha una pàgina web que m'agrada molt, que és lourdescardenal.com, que ho dic molt seriosament. Jo quan estava estudiant encara el màster del professorat, especialitat en filosofia, vaig descobrir la teva pàgina web buscant uns exercicis sobre com ensenyar lògica. I vaig trobar uns exercicis de lògica proposicional que em van semblar tan interessants i des de llavors que t'he anat seguint, he anat veient les coses que feies i penso que també per professors més novells o fins i tot també més experimentats, més experts, és un lloc que has recopilat moltes coses. I ja que tu no t'autopromociones, aprofito jo per dir-ho, que tens molta feina allà feta també i molts recursos i moltes activitats superinteressants. I jo la recomanaria moltíssim, de veritat t'ho dic. Gracias. Bueno, en la página hay muchas cosas, pero, por ejemplo, para primero de bachillerato, todo eso que yo he ido poniendo en la página, a medida que pasan los años, lógicamente, yo misma voy perfeccionándolo. Y no lo publico a lo mejor en la web porque ya está publicado en una versión anterior. A veces sí, el juego Diseña tu sociedad sí que tiene una segunda versión, pero en concreto para filosofía de primero de bachillerato, la propuesta más interesante sería seguir las aventuras de Filoland a través de la página del Ministerio de Recursos EDIA. Porque ahí está todo, desde este verano ya cogí, lo monté, todos los juegos hay juegos nuevos, hay montones de actividades nuevas, basadas en la experiencia de los últimos 10 años de docencia. Entonces, el proyecto EDIA, las aventuras de Filoland, solo han publicado 3, este mes publican la 4ª y la 5ª, y ya están todas ahí esperando a ser lanzadas. Ahí sí que creo que viene bastante bien preparado todo, porque todo está relacionado con los contenidos, con los criterios, con los estándares, todo viene con rúbricas, está ya muy preparado. Entonces, bueno, se puede visitar la página web de Lourdes Cardenal, pero para primero de bachillerato yo iría al proyecto EDIA, las aventuras de Filoland allí, que es donde mejor está ya. Perfecte. Anirem posant tot a la descripció, ho anirem posant, els enllaços, tots els links, els acabarem posant allà. I mira, ja per anar tancant l'entrevista, penso que m'agradaria reemprendre una mica el teu interès per la filosofia per a nens. I penso que el meu objectiu amb aquestes entrevistes no només era parlar a professors de filosofia, sinó també a aquells mestres, aquells professors de primària que tinguessin interès. I tu, com a presidenta precisament de la secció d'Extremadura, de filosofia per a nens, m'agradaria que donessis algun consell a aquell mestre que li interessi introduir més la filosofia, la reflexió a les seves aules. Què li podries aconsellar a un mestre que volgués fer això? Bueno, lo primero es que van a alucinar, les va a encantar si hacen filosofía para niños con los pequeñines, porque yo la verdad es que son las sesiones que más disfruto. Cuando estás con niños de 7, 8, 9 años, eso es una maravilla, cómo piensan, cómo discurren, cómo organizan el conocimiento, cómo profundizan, lo que preguntan es maravilloso. Cómo van aprendiendo y integrando todo lo que el facilitador les va enseñando. Ahora hablamos de criterios, ahora hablamos de reglas, y en la siguiente sesión cómo ellos mismos se lo van exigiendo a los compañeros. Es maravilloso. Ahora bien, para hacerlo bien y sacar todo el potencial, creo que es importante antes formarse un poco. No tiene que ser necesariamente con un curso de formación de un centro de profesores y recursos o de filosofía para niños.
que los hay y muy buenos. Por ejemplo, el Centro Nacional de Filosofía para Niños en Madrid tiene unos cursos, tiene 2 al año, uno de iniciación, otro de profundización, que son maravillosos. Y yo creo que ese es el camino para realmente hacerlo bien y poder sacar todo el potencial. Pero bueno, también hay muchos libros que nos permiten irnos acercando al programa de Lippmann. Por ejemplo, ¿qué libros te recomendaría yo? Déjame que mire mi biblioteca y te los traigo. A ver, por ejemplo este, y ya está. No voy a mandar más tareas. Sí, perquè si no, molts de deures, tindrem molta feina. A veure, explica'ns quines recomanacions tens per aquí. Bueno, quizás la base, de hecho, bueno, yo lo tengo súper subrayado, Sí, es sí. la filosofía en el aula, de Matthew Lipman. También tenemos, muy importante, Pensamiento complejo y educación, de Matthew Lipman. Los 3 son de Lipman, porque es el que creó el programa de filosofía para niños. Entonces, en ese sentido, lo que mejor recoge el espíritu quizás sea esto, aunque es verdad que hay otros muchos materiales muy buenos y muy interesantes, pero yo me voy a la fuente original. Sí, Eso es como cuando dices, quiero aprender mucho sobre Kant. ¿Qué haces? ¿Te vas solo a leer cosas que han escrito segundas y terceras personas? Pues coges directamente a Kant, aunque luego es cierto que coges otras lecturas que te ayudan a comprenderlo mejor, pero hay que trabajar las fuentes. Y luego, muy interesante, es Natasha, Aprender a pensar con Vygotsky, que es una novela como las que tiene para niños, pero pensada para profesores y para gente interesada en la didáctica de filosofía para niños. Aquí te habla de todas las bases del programa, la relación con la escuela rusa, etc. Está muy bien. Ostres. Y entonces, leer, saber lo que es filosofía para niños. Cuáles son sus tres objetivos, sus patas, qué es lo que quiere trabajar, cómo poder guiar una sesión de filosofía para niños, etc. Hombre, luego hay un debate abierto que es si aquel que quiere hacer filosofía para niños con los niños debe de saber filosofía. Y yo ahí, pues en modo un poco aristotélico, me sitúo en el punto medio. Creo que un poquito, no es que sea totalmente necesario, pero si sabes un poquito de filosofía, un curso introductorio de filosofía, no hace falta que sea la licenciatura, pero un curso introductorio de filosofía, te va a permitir ver todo el potencial y las ideas que hay detrás de esas novelas de filosofía para niños. Te va a permitir exprimirlo bien, sacarle jugo. Aunque de todos modos, cada novela va acompañada de su manual para el profesor, que sin duda, si le hacemos caso al manual, también tenemos ahí una gran ayuda para poder ser buenos facilitadores. Y bueno, y luego hay otros materiales que quizás no profundizan tanto en el pensamiento crítico, pero sí en el cuidadoso y en el creativo, como por ejemplo los cuentos de Angélica Sátiro, ¿verdad? Que también son excelentes, o de Irene de Puig, a la que ya has entrevistado. Sí, la vam entrevistar de les primeres, sí. Entonces, bueno, estos materiales para infantil pues están muy bien también. O no solo para infantil, que yo he utilizado materiales de estos en bachillerato y te sorprenderías, ¿eh? Este en concreto, Quiero la raíz, lo he usado yo en bachillerato para hablar de la teoría de la abstracción y la conceptualización y en primero de bachillerato, en el tema del conocimiento. ¡Ostras! Sí. Beverly, todos estos libritos son fantásticos también para hacer filosofía para niños. Entonces, bueno, no sé. Sí, no, ens quedem amb tota la llista, ens has posat molta feina, molts deures, no? Però està molt bé, tot el que sigui formar-se, sigui amb els cursos, sigui complementant amb les lectures, pot ser molt positiu. Per part nostra, agrair-te, Lourdes, que hagis estat amb nosaltres, l'entrevista, la paciència d'atendre'ns i les bones respostes. Moltes gràcies, Lourdes.
A ti, Àlex. Que vagi molt bé, doncs fins la propera. Adeu. A veure, que sembla mentida que en plena era digital, en ple segle XXI, us haig d'explicar. Si us agrada un vídeo, li poseu un like i us feu un comentari molt maco, podeu dir Diògenes, ets un crac. I també podeu clicar aquests vídeos que tenim aquí, que surten. Vinga, subscriveu-vos, sobretot subscriveu-vos!